Aquí tenéis algunos de los métodos de la clase string. La clase completa la tenéis en la documentación de Oracle con todos los métodos que posee la clase string. Insisto que en general tampoco vamos a trabajar mucho con ellos. Si alguna vez en un examen necesitamos alguno de ellos, pues daremos por supuesto el nombre y lo que recibe como argumento. Y como veis, los nombres pues son bastante significativos de lo que hacen. Length, pues longitud. Charat, el elemento que ocupa una posición. Concat, concatenar. Contains, pues si contiene. Index of, la posición que ocupa un carácter, así sucesivamente, ¿no? Es decir que prácticamente los nombres nos están diciendo qué es lo que hacen todos esos métodos. Igual que pasaba en C, existe la posibilidad de definir, por ejemplo, arrays bidimensionales. ¿Qué es un array bidimensional? Pues un array bidimensional es un array de arrays, tal cual. ¿Y en Java existe? Por supuesto. En Java también existen los arrays bidimensionales. ¿Vamos nosotros a trabajar con arrays bidimensionales en Java? Pues no. No tiene ningún sentido trabajar con arrays bidimensionales en Java porque tenemos estructuras mucho más potentes. Por ejemplo, ¿podríamos hacer en Java una lista de listas? Pues sí, en Java podemos hacer una lista de listas. ¿Cómo? Pues fijaros donde aquí pone integer, yo puedo poner cualquier tipo, incluyendo una lista. ¿Qué sería una lista de listas? Pues una lista donde sus elementos son listas. ¿Qué sería una lista de listas? Pues por ejemplo, la estructura de líneas de autobuses de una ciudad. Tendríamos la lista de las líneas, la línea del 3, la línea del 34, la línea del 7, la línea de tal, de todas las líneas de autobuses, y cada lista, que sería una lista de paradas, donde cada una de las líneas de autobús tiene una lista de paradas. Esa es la estructura de un grafo, la veremos también más adelante, pero ir pensando que se puede hacer una lista de cualquier cosa, incluyendo por supuesto una lista. Lo veremos. Aquí tenéis un esquema de lo que sería un array bidimensional, que insisto vosotros ya lo sabéis, y aquí por ejemplo cómo sería una lista de listas, que insisto volveremos sobre ello bastante más adelante. Gráficamente sería algo parecido a esto. Aquí tendríamos una lista y de cada elemento lo que hay sería pues otra lista. Eso es una lista de listas. Una lista de objetos de tipo punto, ya la hemos visto también. Una ventaja, que también la vamos a tener después con list, pero que tienen los arrays en Java con respecto a los arrays en C, es la existencia de la clase arrays. Y ceseo la S final para que quede claro. La clase se llama arrays, con A mayúscula y terminado en S. ¿Qué es la clase arrays? Bueno, pues la clase arrays es una clase de utilidad. Ya hemos visto aquí una clase de utilidad. ¿Qué clase de utilidad hemos visto? Math. Hemos visto ya una clase de utilidad que era la clase math. Esta es otra clase de utilidad, se llama arrays. ¿Para qué sirve? Pues lógicamente sirve para manipular arrays. ¿Qué tiene? Pues tiene muchas cosas. Por ejemplo, tiene búsqueda, tiene rellenar, que es el fill. Y fundamentalmente y más interesante tiene el sort, que permite ordenar un array directamente invocando al método sort. Fijaros, vamos a hacer una prueba para que veáis la potencia de esto. Vamos a definir un array de enteros, por ejemplo de 6 posiciones. Y voy a guardar, pues 6 valores en él. Tabla de 0. Ya tengo mi tabla de enteros con los valores 3, 1, 7, 2, 5, 6. Imaginaros que yo quisiera mostrar en pantalla ese array. ¿Qué es lo que haríamos? Quiero mostrar en la consola los elementos que están en ese array. ¿Qué haría? ¿Mostrar? ¿Mostrar qué? Mostrar tabla. Vamos a probarlo. Un for. Puede ser una opción. Venga, vamos a hacer un for. Ya somos veteranos, sabemos hacer un for. ¿Y menor que qué? Que 6. 3, 1, 7, 2, 5, 6. Imaginaros que yo quisiera ordenar los elementos de ese array. ¿Qué tendría que hacer? Pues fijaros, llamaría a la clase de utilidad arrays.sort. Vamos a mirarlo aquí. Fijaros, sort. No sé si lo veis, pero hay un montón de sort. ¿Por qué hay un montón de sort? Porque hay un sort para cada tipo de array posible. Es decir, hay un sort para los arrays de enteros. Hay un sort para los arrays de doble. Hay un sort para los arrays de objetos. Hay un sort para los arrays de string, y así sucesivamente. Para todos los arrays posibles, él tiene un sort, que se llaman todos iguales, y todos reciben la misma información. ¿Qué reciben como información? Pues lógicamente el array que yo voy a ordenar. Es decir,
Que yo supongo arrays sort de tabla y le digo que me lo muestre de nuevo. Voy a ponerle aquí delante un mensaje para que me diga que ya está ordenado, para separar lo ordenado de lo no. Y le doy a ejecutar, pues ordenado 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Nosotros en el primer cuatrimestre, aunque es un clásico en los programas de las asignaturas de introducción a la programación, no hemos visto ningún algoritmo de ordenación. Hay varios algoritmos de ordenación de arrays en C, en programación general, y se puede implementar en C, lógicamente, y nosotros no lo hemos visto. ¿Por qué aquí no lo hemos enseñado? Bueno, porque nos parece un absurdo. Ya nadie hace un algoritmo de ordenación. ¿Quién va a hacer un algoritmo de ordenación si ya me lo dan hecho? ¿Tiene sentido que vosotros aprendáis a ordenar una lista de números? Yo creo que no. ¿Por qué? En cualquier lenguaje relativamente moderno que programéis, tiene ya implementado métodos sort. Y por tanto, igual que ya no necesita saber uno cómo se hace la suma de enteros, tampoco necesita por qué saber cómo se hace la ordenación. Si alguien que lo quiere saber, evidentemente para eso están los libros de texto, porque allí están. Igual que tenemos el ordenar, la búsqueda binaria es un algoritmo eficiente de búsqueda en colecciones ordenadas. Y los números están ordenados, claro. Entonces, por ejemplo, si me dijeran, ¿cuántos habitantes hay en Finlandia? Y yo dijera 2 millones, me dice más. Y digo 3 millones, me dice menos. ¿Cuál es el siguiente número que yo tendría que decir? 2 millones y medio. Eso es una búsqueda binaria. Bueno, pues la búsqueda binaria, como veis aquí, ya está implementada también en Java. Tiene que estar ordenado, si no, no vale. Es decir, que previamente habría que hacer un sort y después ordenar. Pero la búsqueda binaria es un método de búsqueda eficiente en colecciones que estén ordenadas. Bueno, y llegan las sentencias de control. ¿Qué sentencias de control existen en Java? Pues las mismas que en C, más una. Y justamente esa más una es la que vamos a utilizar. Hombre, el if también lo vamos a utilizar. Pero básicamente de las sentencias de control iterativas, que os acordáis eran el for y el while, pues hay una nueva, que para diferenciarla del for, ahora vamos a tener dos for. El for clásico, que le vamos a llamar, que es el for del C, el que acabamos de poner aquí, y hay otro for que se llama for extendido, que es un for mucho más fácil de utilizar que el for clásico. Y básicamente nosotros siempre, casi siempre yo diría, vamos a utilizar el for extendido como sentencia de control iterativa. Por supuesto, no vamos a explicar ni el if, ni el switch, ni el for clásico, ni el while. Suponemos que ya lo sabéis. Bueno, pues aquí están explicados de todas formas para que quiera repasarlo. Este es el if, este es el switch, este es el while, y este es el for clásico, el que acabamos de poner. Ya sabéis que, de todas formas, en el blog hay varios vídeos, esos no son míos, son de compañeros de la asignatura de Fundamento de Programación de Ingeniería Informática, explicando el if, el while y el for. Por si queréis repasarlo, en Java no hay diferencia, pero bueno, por si queréis, allí tenéis esos vídeos. Y vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues como he dicho, un nuevo for, que se llama for each o for extendido. ¿Cómo funciona el for each? Bueno, pues el for each funciona sin necesidad de tener que poner ni cuándo empieza ni cuándo acaba la colección, sino que recorre toda la colección desde el principio hasta el final, sin preguntarnos, insisto, por índice ninguno. Vamos a recordar de nuevo el for extendido, el for clásico, para que veamos la ventaja que tiene uno respecto de otro. Fijaros, ustedes sois alumnos ya veteranos y sabéis pues usar el for. Entonces todo el mundo sabía que el for empieza en 0, hay que poner un índice menor que el tamaño máximo, menor estricto, y que hay que incrementar de uno en uno los componentes de ese índice. Ese es el for clásico. ¿Cómo vamos a hacer ahora nosotros el recorrido de una array, por ejemplo? También nos va a servir para el tipo list, de los elementos de un indexado agregado, de una colección agregada como la que estamos manejando. Pues lo vamos a hacer así. Ponemos for, voy a ponerlo y ahora lo explico. Voy a quitar el anterior para que no se mezcle uno con otro. Fijaros, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Yo pongo la palabra for, esa es la misma. Y ahora pongo dentro del for, entre paréntesis, el tipo de los elementos que se contienen.
En este caso, como el array era de enteros, pues pongo un entero. Si el array hubiera sido de doble, hubiera puesto doble. Y así sucesivamente. Si el array hubiera sido de punto, pues pongo punto. Un nombre. Esto es un identificador que está siendo definido o declarado aquí. E es un nombre genérico para los elementos del array. Cada elemento del array en cada vuelta del for se va a llamar E. Evidentemente yo podría haberle puesto el nombre que me hubiera dado la gana. Por ejemplo, podría haberle puesto elemento, y así queda más claro. Pero entonces, claro, aquí hubiera tenido que poner elemento. Pues bien, repito, tipo, nombre de identificador, el que yo quiera, 2 puntos, y nombre del indexado, en nuestro caso se llama tabla. Y dentro, pues dentro lo que hago es mostrar, ¿qué? Pues mostrar el elemento. Lo ejecuto para que veáis que funciona. Funciona exactamente igual que el otro. Pero, insisto, es muchísimo más cómodo de usar. No tengo que preocuparme de inicializar un índice, no tengo que preocuparme de dónde empieza, dónde termina, no tengo que preocuparme de actualizarlo, no tengo que preocuparme de llevar el índice de los elementos. Esto funciona para arrays y para list, es decir, y para cualquier tipo de objeto. De nuevo vamos a crear una lista de puntos. Lista de puntos, lp igual new array list de punto. Me he creado la lista y ahora le voy a añadir elementos add new punto mpl. Voy a añadir unos pocos para que haya variedad. Ya tengo ahí mi lista de puntos. Ya sabemos que mi lista de puntos LP la podría mostrar directamente en pantalla. Si yo podía hacer mostrar LP y esto funciona. Ahí está la lista de puntos. Bien, supongamos que queremos hacer lo siguiente. Yo quiero coger todos los elementos de la lista y cambiar su coordenada X sumándole 1. Quiero coger todos los elementos de la lista y cambiar su coordenada X sumándole 1 al valor que tuviera. ¿Qué hago? For de punto P, 2 puntos, LP, P punto set X. ¿Qué valor tendría que poner aquí dentro de set X? ¿El más 1 de qué? Tendría que coger el valor que tiene la X y sumarle 1. De nuevo, repito, tengo un for. ¿Qué voy a recorrer? Voy a recorrer objetos de tipo punto. ¿Cómo se van a llamar? Se van a llamar P. ¿De dónde voy a sacar esos objetos? Los voy a sacar de LP. ¿Qué voy a hacer con cada punto? Pues voy a modificar su coordenada X. ¿Con qué valor? Con el valor que tuvieran más 1. ¿Habrá modificado todo? Pues vamos a verlo. Ahí están. Todas las coordenadas X incrementadas en 1. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros la asignatura? Pues ya alguno se lo puede estar figurando. Por lo menos en una gran parte de la asignatura, nosotros lo que vamos a hacer es, cogemos colecciones de objetos, normalmente en listas, y hacemos procesos secuenciales sobre esas colecciones, de forma parecida a como hicimos en el primer cuatrimestre. ¿Qué esquemas iterativos vamos a dar? Pues algunos los daremos a mano y otros los daremos mediante los métodos que proporciona ya Java. Quiero decir con esto, por ejemplo, si me dijeran cuánto suman las abscisas de los puntos que están en la lista. Es un problema que ya hemos resuelto nosotros en C. ¿Cómo lo vamos a resolver en Java? Pues básicamente igual, con un esquema iterativo. Un esquema iterativo de suma. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia está en que en vez de utilizar el for clásico, utilizaremos este for. Eso para sumar. Por ejemplo, para ver si un elemento está o no en una lista, ¿utilizaremos un esquema iterativo? Pues no. ¿Por qué? Porque ya Java me proporciona un método que me dice si un elemento está o no está. Por lo tanto, no hace falta que yo implemente un buscar, porque ya está el contains, que me dice si está o no está. Entonces, habrá métodos que haremos, comillas, a mano, y métodos que simplemente lo que haremos será invocar al método correspondiente del tipo list. Y así sucesivamente con otros tipos más complejos que veremos a continuación.